Hola amigos, hoy vamos a resolver una de las dudas más frecuentes sobre uno de los imperios más fascinantes de la historia mesoamericana. ¿Cómo debemos llamarlo correctamente? ¿Imperio Azteca, Imperio Mexica, Triple Alianza o Imperio Tenochca? La verdad es que todos estos nombres son correctos, pero cada uno tiene su propio contexto y significado específico. Déjenme explicarles por qué, y les aseguro que después de este video tendrán muy claro cuándo usar cada término. Empecemos con el nombre más conocido, Imperio Azteca. Este término se popularizó después de la conquista española y es el más utilizado internacionalmente. Sin embargo, es importante saber que los aztecas originalmente eran los pobladores que salieron de Aztlán, el mítico lugar de origen, y que posteriormente se establecieron en el Valle de México. Con el tiempo, se convirtieron en los mexicas, pero el término azteca quedó arraigado en la historia. El nombre Imperio Mexica es igualmente correcto y quizás más preciso históricamente. Los mexicas eran el grupo específico que fundó Tenochtitlan y que llegó a dominar la región. Ellos se autodenominaban mexicas, no aztecas, y este término refleja mejor su identidad cultural y política. Ahora bien, cuando hablamos de la Triple Alianza, nos referimos específicamente a la estructura política que sustentaba el poder del imperio. Esta alianza estaba formada por tres ciudades-estado: Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Aunque Tenochtitlan era la más poderosa, las tres ciudades compartían el control político y militar de la región. El término Imperio Tenochca deriva de Tenochtitlan, la capital del imperio y centro del poder. Este nombre enfatiza la supremacía de la ciudad principal y su papel como centro político y religioso del imperio. Entonces, ¿cuál deberíamos usar? La respuesta depende del contexto. Si estamos hablando en términos generales o para un público internacional, Imperio Azteca es perfectamente válido y ampliamente reconocido. Si queremos ser más precisos históricamente, Imperio Mexica es la opción más adecuada. Si nos referimos específicamente a la estructura política, Triple Alianza es el término correcto. Y si queremos enfatizar el poder centralizado en Tenochtitlan, podemos usar Imperio Tenochca. Es fascinante cómo cada nombre nos cuenta una parte diferente de la historia de esta extraordinaria civilización. El Imperio Azteca Mexica no solo fue una potencia militar y política, sino también un centro de cultura, arte y conocimiento. Sus logros en arquitectura, matemáticas, astronomía y medicina siguen asombrándonos hasta hoy. Lo más importante es entender que estos nombres no son contradictorios entre sí, sino que representan diferentes aspectos de la misma realidad histórica. Es como cuando nos referimos a una persona por su nombre, apellido o apodo. Todos son correctos, pero se usan en diferentes contextos. La riqueza de nombres para referirse a este imperio refleja la complejidad y grandeza de esta civilización. Cada término nos ayuda a comprender mejor diferentes aspectos de su organización social, política y cultural. Esta diversidad de nombres también nos muestra cómo la historia puede ser vista desde diferentes perspectivas. Los españoles los llamaron aztecas. Ellos se llamaban a sí mismos mexicas. Y los historiadores modernos utilizan varios términos según el aspecto que quieren destacar. Para los estudiantes de historia y todos los interesados en las civilizaciones mesoamericanas, es importante conocer estos matices. Nos ayudan a comprender mejor no solo la historia del imperio, sino también cómo ha sido interpretada y estudiada a lo largo del tiempo. La próxima vez que lean o escuchen cualquiera de estos términos, sabrán exactamente a qué se refieren y por qué se está usando ese nombre en particular. Este conocimiento nos permite apreciar mejor la rica historia de este imperio y su importante legado en la historia mundial. Hola amigos, ¿alguna vez se han preguntado cómo era realmente el México antiguo antes de la llegada de los españoles? Hoy vamos a sumergirnos en una fascinante historia de poder, alianzas y civilizaciones extraordinarias. Imaginen un momento histórico, entre los siglos XIII y XV,
donde diferentes pueblos convivían en lo que hoy conocemos como Mesoamérica. En este escenario emerge una historia increíble: el surgimiento de México Tenochtitlan como la potencia más importante de su tiempo. Todo comenzó en 1428 con una alianza militar que cambia. Esta unión, conocida como la Triple Alianza, nació después de liberarse del dominio del Imperio Tepaneca de Azcapotzalco. Pero aquí viene lo interesante. Los mexicas, astutos estrategas, poco a poco fueron tomando el control. Mientras Tenochtitlan se convertía en el centro del poder político y militar, Texcoco brillaba como el faro cultural de la región. Haría el curso de la historia. 3 ciudades-estado unieron sus fuerzas: México Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. ¿Y Tlacopan? Bueno, digamos que fue el socio menor de esta poderosa alianza. La expansión del imperio fue impresionante. Los mexicas extendieron su influencia desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México. Crearon un sistema de tributos tan eficiente que Tenochtitlan se transformó en la ciudad más espléndida de su época. Imaginen una metrópolis que dejaba boquiabiertos a los conquistadores españoles cuando llegaron. El náhuatl se convirtió en el idioma dominante, algo así como el inglés de nuestros días. Era tan importante que incluso lugares con nombres en otras lenguas fueron rebautizados en náhuatl. Pero no estaban solos en el escenario del poder. Al oeste, el imperio purépecha, con su capital en Tzintzuntzan, controlaba una vasta región. Hablaban una lengua única, el pore o tarasco, que no se parecía a ninguna otra. Era como tener 2 gigantes compartiendo el territorio, cada uno con su propia identidad y cultura. Lo más fascinante es cómo, a pesar de las diferencias lingüísticas y culturales, surgió un lenguaje artístico común. Las historias, los dioses y los rituales trascendían las barreras del idioma, creando una red de tradiciones compartidas que unía a todos estos pueblos. Esta es la historia de cómo diferentes culturas construyeron uno de los períodos más extraordinarios de la historia mesoamericana. La historia comienza en el Valle de México, un lugar privilegiado que se convertiría en el epicentro de una civilización extraordinaria. Imagina por un momento el Valle de México hace más de 500 años, un extenso territorio con lagos cristalinos, montañas majestuosas y tierra fértil. Fue aquí donde los aztecas, después de su legendaria peregrinación, establecieron su capital, Tenochtitlan, en lo que hoy conocemos como el centro de la Ciudad de México. Pero el dominio azteca no se limitó a este valle. Como una onda expansiva, su influencia se extendió en todas direcciones, hacia el actual Estado de México, donde controlaban importantes centros urbanos y comerciales. En Morelos, donde las tierras fértiles producían abundantes cosechas. En Veracruz, donde establecieron rutas comerciales estratégicas que conectaban con el Golfo de México. La expansión del Imperio Mexica fue verdaderamente impresionante. Llegaron hasta las costas de Chiapas, estableciendo puntos de control para el comercio de productos exóticos como el cacao y las plumas de quetzal. Al norte, en el actual estado de Hidalgo, mantuvieron una presencia significativa que les permitía controlar importantes recursos minerales. Pero ¿sabes qué hacía único a este imperio? No era solo su extensión territorial, sino su sistema de organización. Los aztecas no destruían las ciudades que conquistaban. En su lugar establecían alianzas estratégicas y sistemas de tributo que permitían a las ciudades-estado mantener cierta autonomía mientras contribuían al desarrollo del imperio. Esta red de ciudades-estado funcionaba como un complejo sistema de engranajes. Cada región aportaba sus recursos únicos: obsidiana de las montañas, productos agrícolas de los valles, sal de las costas, textiles de las tierras altas. Todo fluía hacia Tenochtitlan, la gran metrópoli en el corazón del imperio. Es fascinante pensar que en estas mismas tierras donde hoy encontramos modernas ciudades, hace siglos se alzaba un imperio que dominaba prácticamente todo el centro de México. Desde el altiplano central hasta las costas del Pacífico y el Golfo de México,
Los aztecas crearon una red de comercio, cultura y poder que aún hoy nos maravilla. La organización territorial del Imperio Mexica nos muestra la increíble capacidad de administración y planeación que tenían. Construyeron calzadas que conectaban diferentes regiones. Desarrollaron sistemas de agricultura únicos como las chinampas. Y establecieron mercados que rivalizaban con los más grandes del mundo de su época. Cada región bajo el control azteca tenía su propia importancia estratégica. Las tierras altas proporcionaban defensa natural y recursos minerales. Los valles eran perfectos para la agricultura intensiva. Las zonas costeras facilitaban el comercio marítimo y el acceso a productos exóticos. Era un sistema perfectamente planificado donde cada pieza tenía su función. ¿Y sabías que muchas de las ciudades que fundaron o controlaron los aztecas siguen siendo importantes centros urbanos hoy en día? Es increíble pensar que cuando caminamos por ciertas calles de la Ciudad de México, Cuernavaca o Veracruz, estamos pisando el mismo suelo donde una vez se desarrolló esta extraordinaria civilización. La historia del Imperio Mexica nos enseña valiosas lecciones sobre organización territorial, administración de recursos y desarrollo sostenible. Su capacidad para adaptar diferentes ecosistemas y culturas en un sistema funcional es algo que podríamos aplicar incluso en la actualidad. Lo más sorprendente es que gran parte de este legado sigue vivo en la arquitectura de nuestras ciudades, en los nombres de lugares, en las tradiciones y en la gastronomía. El Imperio Mexica sigue presente en la vida cotidiana de millones de mexicanos. Amigos, esta ha sido una breve exploración de la ubicación y extensión del Imperio Mexica. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un pueblo nómada logró construir uno de los imperios más poderosos de América en tan solo 200 años? Esta es precisamente la increíble historia de los mexicas, un pueblo que revolucionó Mesoamérica con su ingenio y determinación. Imagina por un momento acueductos que transportaban agua limpia a través de kilómetros, palacios majestuosos que tocaban el cielo y pirámides que aún hoy nos dejan sin aliento. Los mexicas no solo construyeron estructuras monumentales, sino que desarrollaron tecnologías sorprendentemente avanzadas para su época. Pero su historia comenzó de manera humilde. En el siglo XIII, estos guerreros nómadas se establecieron inicialmente en Chapultepec. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ellos. Tras ser expulsados por sus enemigos, encontraron su verdadero hogar en 1325, Tenochtitlan, la ciudad que se convertiría en el corazón de su imperio. ¿Y sabes qué hace esta historia aún más interesante? Los mexicas no actuaron solos. Formaron una alianza estratégica conocida como la Triple Alianza o Excan-Tlactoloyan, junto con otras dos importantes ciudades, Texcoco, hogar de los acolhuas, y Tlacopan, tierra de los tepanecas. Esta unión resultó ser una de las decisiones más brillantes de su historia. Bajo el reinado de Moctezuma II, entre 1502 y 1520, el imperio alcanzó su máximo esplendor. Controlaban un territorio vastísimo y gobernaban sobre millones de personas. ¿Te imaginas el poder y la influencia que llegaron a tener? Algo que mucha gente no sabe es que el término azteca no es del todo preciso. Los mexicas, como realmente se llamaban, tienen una historia más compleja de lo que muchos creen. Aunque algunas fuentes, como la Tira de la Peregrinación, sugieren que venían de un lugar llamado Aztlán, los historiadores modernos tienen una teoría diferente. Probablemente eran un pueblo genuinamente mesoamericano, con raíces profundas en la región. Lo fascinante de los mexicas es cómo transformaron cada desafío en una oportunidad. Cuando fueron expulsados de Chapultepec, no se dieron por vencidos. Cuando encontraron un lago donde otros verían un obstáculo, ellos vieron la oportunidad de construir una de las ciudades más impresionantes de su tiempo. Esta es la clase de historias que nos recuerdan el increíble potencial del ingenio humano. ¿Te has preguntado alguna vez cómo lograron los mexicas mantener un imperio tan vasto y poderoso? La respuesta está en su extraordinario sistema de gobierno, una estructura política brillantemente diseñada que combinaba poder religioso y militar.
Imagina una pirámide de poder, pero no cualquier pirámide. En la cima encontramos al Huey Tlatoani, que significa gran orador. Este no era un simple gobernante, era considerado el representante directo de los dioses en la tierra. Su elección no era casualidad. Un consejo formado por los representantes de los 20 clanes más importantes lo elegía cuidadosamente. Pero el Huey Tlatoani no gobernaba solo. A su lado, como una figura igual de fascinante, estaba el Cihuacoatl, una especie de coemperador. Piensa en él como el administrador supremo del imperio. Manejaba los tributos, supervisaba los asuntos religiosos y era el juez de última instancia. Era básicamente el primer ministro del mundo mexica. El sistema continuaba con una red increíblemente eficiente de funcionarios. Los Tlacochcalcatl y Tlacatecatl eran los jefes militares supremos, garantizando que el poderío militar mexica se mantuviera fuerte. Los Huitzencahuatlailotlac y Tizociahuacatl ejercían como jueces principales, asegurando que la justicia se impartiera en todo el imperio. ¿Y qué hay de las provincias conquistadas? Aquí es donde entraban los Cuautlatoani o gobernantes águila. Estos administradores militares mantenían el orden en los territorios conquistados. Mientras tanto, los Calpixqui se aseguraban de que los tributos fluyeran sin problemas hacia Tenochtitlan. Lo más impresionante es cómo todo este sistema funcionaba como un reloj bien aceitado. Cada decisión importante, como declarar la guerra, pasaba por un proceso de deliberación con asesores especializados. Era una verdadera obra maestra de organización política. ¿Te das cuenta de lo avanzado que era este sistema para su época? Los mexicas crearon una estructura gubernamental que combinaba aspectos religiosos, militares y administrativos de una manera que muchas civilizaciones contemporáneas envidiarían. ¿Te has preguntado alguna vez cómo lograron los mexicas controlar tan vasto territorio? La respuesta te sorprenderá, porque no fue como los típicos imperios europeos que conocemos. Imagina un sistema donde 3 ciudades-estado, Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, formaron una alianza única en su tipo. Aunque, siendo honestos, Tenochtitlan llevaba la batuta en esta historia. Los mexicas fueron verdaderos estrategas, expandiendo su influencia desde el centro de México hasta lugares tan lejanos como Chiapas y la costa del Golfo. Pero aquí viene lo interesante. No imponían su cultura a la fuerza. Sorprendente, ¿verdad? En lugar de obligar a todos a hablar náhuatl o adorar a sus dioses, dejaban que cada pueblo mantuviera sus costumbres. Lo que sí hacían era cobrar tributos, como un sistema de impuestos muy bien organizado, donde cada región aportaba según sus recursos y especialidades. ¿Y sabes qué es aún más fascinante? Establecían alianzas matrimoniales con las élites locales. Vaya forma de hacer política. Era como crear una red de familia extendida para mantener la paz y la lealtad. Pero no todo fue color de rosa. Algunos pueblos como los tlaxcaltecas y los tarascos nunca se dejaron dominar. De hecho, los tarascos fueron como una muralla que impidió que los mexicas se expandieran hacia el oeste. La historia tiene un giro inesperado cuando llegaron los españoles. Muchos pueblos que pagaban tributo a los mexicas vieron su oportunidad de liberarse y se aliaron con los recién llegados, lo que eventualmente llevó al fin de este fascinante sistema de gobierno. Hoy vamos a sumergirnos en una fascinante historia sobre el poder y la organización política del antiguo México, específicamente sobre los Huey Tlatoani, los gobernantes supremos del Valle de México. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se gobernaba el imperio mexica antes de la llegada de los españoles? Permíteme contarte una historia asombrosa que cambió el rumbo de Mesoamérica para siempre. Imagina esto. Estamos en el antiguo México, donde la palabra tenía un poder extraordinario. Tanto así que el título Huey Tlatoani literalmente significa el que habla. Pero no cualquier persona podía ostentar este título. Era reservado para los gobernantes más poderosos de 3 grandes ciudades, México Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan.
La historia se pone aún más interesante cuando nos remontamos al año 1375. Tras la muerte del legendario caudillo Tenoch, los mexicas se encontraron en una encrucijada. Observaron a sus vecinos, los pueblos del linaje tolteca, y decidieron que necesitaban evolucionar su estructura política para estar a su altura. ¿Y sabes qué hicieron? Algo verdaderamente brillante. Se dirigieron al señor de Culhuacán con una petición especial. Querían que Acamapichtli se convirtiera en su Huey Tlatoani. ¿Y por qué él? Su nombre significa el que empuña la caña, un símbolo de autoridad y sabiduría en la cultura mexica. Este momento marcó un antes y un después en la historia de México Tenochtitlan. Acamapichtli se convirtió en el primer Huey Tlatoani oficial, estableciendo las bases de lo que se convertiría en uno de los imperios más poderosos de América. Los Huey Tlatoani no eran simples gobernantes. Eran la voz de su pueblo, los guardianes de la tradición y los arquitectos del futuro. Su poder se extendía por todo el Valle de México, creando una red de alianzas y relaciones políticas que permitió el florecimiento de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Pero lo más impresionante es cómo este sistema de gobierno reflejaba la sofisticación de la sociedad mexica. No era un poder arbitrario. Estaba basado en una compleja estructura social y religiosa que mantenía el equilibrio entre diferentes grupos y clases sociales. La transición de un simple asentamiento a una potencia mesoamericana no fue casualidad. Fue el resultado de decisiones estratégicas como esta, donde los mexicas supieron adaptar y mejorar las estructuras políticas existentes para crear algo único y poderoso. Esta historia nos enseña cómo las civilizaciones antiguas desarrollaron sistemas de gobierno complejos y efectivos, demostrando que la organización política no es un invento moderno, sino el resultado de siglos de evolución social y cultural. Imaginen 3 ciudades tan poderosas que juntas controlaban gran parte de lo que hoy es México Central. Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan formaron lo que se conoció como la Triple Alianza, pero esta historia tiene un giro interesante que quizás no conocías. Al principio, estas 3 ciudades compartían el poder de manera bastante equitativa. Era como 3 amigos que deciden abrir un negocio juntos, cada uno aportando algo único. Pero con el tiempo, Tenochtitlan comenzó a destacarse, como ese amigo que naturalmente toma el liderazgo del grupo. ¿Y saben qué? Tenochtitlan no solo se convirtió en la ciudad más grande, sino que se transformó en el verdadero corazón del imperio. Era como la Nueva York de su época, el centro de todo, donde sucedían las cosas más importantes y donde se tomaban las grandes decisiones. Pero aquí viene lo más interesante. El imperio tenía una forma muy inteligente de organizarse. Existían 2 tipos de provincias, las tributarias y las estratégicas. Piensen en las provincias tributarias como empleados que debían pagar sus impuestos sí o sí, mientras que las provincias estratégicas eran más como socios comerciales que colaboraban por beneficio mutuo. Esta estructura no era un simple capricho. Era un sistema increíblemente efectivo que permitió a los aztecas mantener el control sobre un territorio enorme. Cada ciudad en la Triple Alianza tenía su propio gobernante, llamado Huetlatoani, pero todos sabían que Tenochtitlan llevaba la batuta. Lo fascinante es cómo este sistema permitió que el imperio azteca floreciera y se convirtiera en una de las civilizaciones más prósperas de su tiempo. Era como una red bien tejida, donde cada hilo tenía su función y su lugar. Vamos a sumergirnos en uno de los sistemas políticos y judiciales más fascinantes de la historia mesoamericana: la organización del poder en el Imperio Azteca. ¿Te has preguntado alguna vez cómo mantenían el orden en una civilización tan inmensa? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir te va a sorprender. Imagina una estructura tan bien organizada que incluso los españoles decidieron mantenerla después de la conquista. Así de eficiente era el sistema judicial azteca. Empecemos por los cargos públicos. No cualquiera podía ser líder en el imperio.
La nobleza de las tres grandes ciudades, Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, tenía la responsabilidad de elegir a los funcionarios. Y no era un proceso al azar. Generalmente seleccionaban a personas de linajes específicos, manteniendo así un control riguroso del poder. Pero lo más impresionante era su sistema judicial. ¿Sabías que tenían tribunales tan organizados que podrían competir con los sistemas modernos? Los principales centros de justicia estaban en México, Tenochtitlan y Texcoco. Estos no eran tribunales cualquiera. Aquí se resolvían los casos más complejos que la justicia local no podía manejar. Hablemos de los tribunales mexicas. Tenían una estructura jerárquica fascinante, comenzando por el tecutli, una especie de juez elegido por el pueblo. Este cargo duraba 1 año y se encargaba de casos menores. Pero esto es solo la punta del iceberg. En la cima de la pirámide judicial existía un tribunal compuesto por 3 jueces vitalicios. Podríamos llamarlos los magistrados supremos de su época. Estos eran nombrados por el Cihuacóatl, un alto funcionario del imperio. Y si pensabas que no había apelaciones en aquella época, te equivocas. Las decisiones podían ser apeladas ante el mismísimo tribunal del rey. Texcoco no se quedaba atrás. Su palacio real albergaba 3 salas de justicia con 12 jueces designados por el monarca. Estos trabajaban en conjunto con 2 o 3 nobles y sus decisiones también podían ser apeladas. Para hacer la justicia más accesible, había jueces de menor rango distribuidos por todo el territorio. Pero espera, hay más. ¿Te imaginas tribunales especializados en comercio? Pues existían. Se encargaban específicamente de resolver conflictos en los tianguis, los mercados de la época. Y aquí viene algo realmente interesante. Todo el procedimiento era oral, aunque a veces utilizaban jeroglíficos para documentar los casos. Este sistema fue tan efectivo que incluso después de la conquista española, muchas de estas estructuras se mantuvieron en las comunidades indígenas. Es un testimonio de su eficiencia y funcionalidad. ¿No es fascinante cómo nuestros antepasados desarrollaron un sistema tan complejo y efectivo? Nos demuestra que la organización y la justicia han sido pilares fundamentales de la sociedad desde tiempos antiguos. Vamos a sumergirnos en uno de los aspectos más fascinantes de la sociedad prehispánica, la organización social de los pueblos mesoamericanos. Imaginen una sociedad tan perfectamente estructurada como un mosaico, donde cada pieza tenía su lugar y función específica. Así era la vida en el México antiguo, organizada en 20 clanes conocidos como calpulis, verdaderas joyas de organización social. ¿Se han preguntado alguna vez cómo funcionaba esta increíble estructura? Cada calpuli era como una pequeña ciudad dentro de la gran ciudad. Tenían sus propias tierras, su templo, y estaban dirigidos por un líder llamado calpulec. Pero lo más interesante es que no eran simples divisiones territoriales. No. Estas comunidades estaban unidas por lazos mucho más profundos: el parentesco, la religión y la devoción a una deidad particular. Permítanme llevarlos en un viaje por los diferentes estratos de esta sociedad. En la cima encontramos a la nobleza, encabezada por el Huey Tlatoani, el emperador, quien lucía una impresionante diadema de oro adornada con las codiciadas plumas de Quetzal. ¿Se imaginan el resplandor de ese tocado bajo el sol mesoamericano? En el siguiente nivel teníamos a los sacerdotes, figuras fundamentales en la vida cotidiana, desde los sacerdotes de Tlaloc, con sus sahumadores para las ceremonias, hasta los que se dedicaban a diferentes rituales religiosos. Cada uno cumplía un papel vital en mantener el equilibrio espiritual de la comunidad. La gente común, los comerciantes, artesanos y agricultores formaban el corazón pulsante de la sociedad. Las mujeres, ya fueran zapotecas, huastecas o mexicas, tenían roles importantes en el comercio y la vida social. Incluso tenemos el ejemplo de la Malinche, quien se convirtió en una figura clave durante la conquista como traductora y consejera.
Todo esto lo sabemos gracias a documentos históricos invaluables como el lienzo de Tlaxcala, un códice colonial del siglo XVI que nos ha permitido reconstruir esta fascinante estructura social. ¿No les parece asombroso cómo cada aspecto de la vida estaba tan meticulosamente organizado? Desde el parentesco hasta la religión, todo tenía un propósito y un lugar en esta compleja red social. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funcionaba realmente la élite en el Imperio Azteca? Prepárate, porque lo que vamos a descubrir te va a sorprender. Imagina una sociedad donde el poder y el prestigio no solo venían por nacimiento, sino que había que ganárselos. Así eran los papiltin, una clase noble que no se conformaba con heredar títulos. Estos nobles aztecas tenían que demostrar su valía constantemente, especialmente en el campo de batalla. Pero aquí viene lo interesante. No todo era tan simple como ser noble, y ya está. Como bien explica el reconocido historiador Alfredo López Austin, había una línea muy fina entre los privilegios que te daba ser noble por nacimiento y los que tenías que ganarte con esfuerzo y mérito. ¿Y sabes qué era lo más sorprendente? Incluso siendo noble, no podías entrar automáticamente en las prestigiosas órdenes militares de los guerreros Jaguar y Águila. Para conseguirlo, necesitabas capturar al menos 4 enemigos en batalla. Así es. No importaba tu linaje si no podías demostrar tu valor en el campo de batalla. Pero espera, porque esto se pone aún más interesante. Los guerreros comunes también podían ascender socialmente y convertirse en cuaupipiltin, una especie de nuevos nobles por méritos militares. Aunque seamos sinceros, los nobles de nacimiento tenían ventaja: mejor entrenamiento, conexiones familiares y acceso a mejores recursos. ¿Y has oído hablar de los guerreros otomíes? Estos eran la élite de la élite, superiores incluso a los jaguar y águila. Según el historiador Ross Hassig, este rango probablemente estaba reservado solo para los nobles de nacimiento, aunque hay debate al respecto. Incluso en la vestimenta se notaban las diferencias sociales. Los nobles lucían impresionantes uniformes de algodón y plumas, mientras que los cuaupipiltin vestían uniformes de cuero. La apariencia era un reflejo directo del estatus social. Lo fascinante de todo esto es cómo los aztecas crearon un sistema que combinaba el privilegio heredado con el mérito personal. No era suficiente nacer noble. Había que demostrarlo constantemente con acciones y logros. Esta historia nos enseña algo valioso. Incluso en una sociedad tan estratificada como la azteca, existían oportunidades de ascenso social basadas en el mérito y el esfuerzo personal. ¿No te parece increíble cómo algunas de estas ideas siguen siendo relevantes en nuestra sociedad actual? ¿Te has preguntado alguna vez cómo vivían nuestros antepasados antes de la llegada de los españoles? Imagina una sociedad donde la mayoría de la población pertenecía a este grupo: artesanos, comerciantes y campesinos que mantenían viva la economía del imperio. Pero no todo era color de rosa. Tenían que vivir bajo estrictas reglas que hoy nos parecerían increíbles. ¿Sabías que no podían usar ropa de algodón ni calzado? Así es. Estas restricciones fueron impuestas por el mismísimo Moctezuma I. Si no eras un guerrero destacado, tenías que conformarte con ropas simples de fibra de maguey. Pero lo más impresionante es cómo revolucionaron la agricultura. Crearon las chinampas, esas increíbles islas artificiales que todavía podemos ver en Xochimilco. Tan efectivas eran que algunas siguen funcionando hasta hoy en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos. Los campesinos desarrollaron técnicas tan avanzadas que la población creció enormemente. De hecho, ¿sabías que el nivel de población que había en 1519 no se volvió a alcanzar hasta mediados del siglo XX? Impresionante. Aunque la mayoría heredaba el oficio de sus padres, algunos lograron ascender socialmente. Los pochtecas, por ejemplo, eran comerciantes que se volvieron increíblemente ricos comerciando productos exóticos por todo Mesoamérica, y los guerreros destacados podían obtener privilegios especiales, convirtiéndose en cuaupipiltin. Todo esto cambió cuando llegó Moctezuma II,
quien decidió que solo quería trabajar con nobles, eliminando a los Macehualtin de los puestos importantes del gobierno. Un cambio controversial que marcó el inicio de una nueva era. Esta historia nos muestra cómo, a pesar de las restricciones, nuestros antepasados fueron capaces de crear sistemas innovadores que perduran hasta hoy. Un aspecto poco conocido de la sociedad mexica, los Tlatlacotin. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funcionaba realmente el sistema de servidumbre en el México prehispánico? Prepárate para descubrir una realidad que desafía muchas de nuestras suposiciones. Imagina una sociedad donde la esclavitud existía, pero de una manera muy diferente a lo que conocemos tradicionalmente. Los Tlatlacotin, como se les llamaba en náhuatl, no eran simplemente esclavos en el sentido que solemos pensar. Eran personas que llegaban a esta condición por diferentes circunstancias. Algunos eran prisioneros de guerra, otros habían cometido delitos, y algunos se convertían en sirvientes voluntariamente para pagar deudas. Lo más sorprendente es que, a diferencia de otras civilizaciones antiguas, en la sociedad mexica los Tlatlacotin representaban una parte muy pequeña de la población. ¿Puedes creer que en el barrio de Tlacatecpan, en Tepoztlán, solo había 45 Tlatlacotin entre 3.100 habitantes? Eso es menos del 1.5% de la población. Pero aquí viene lo más interesante. La mayoría de estos sirvientes trabajaban principalmente en tareas domésticas. No los encontrarías en grandes campos de cultivo como en otras sociedades esclavistas. Los hombres Tlatlacotin incluso tenían derechos que en otras culturas serían impensables. Podían casarse y tener propiedades. Sin embargo, es importante mencionar que su vida no era completamente libre. Aunque sus condiciones eran diferentes a las de otros sistemas de esclavitud, seguían siendo considerados propiedad de sus dueños. Los Tlatlacotin eran comercializados en los grandes mercados o tianguis, como el famoso mercado de México Tlatelolco. Esta historia nos muestra cómo las sociedades prehispánicas tenían sistemas sociales complejos y únicos, muy diferentes a los que conocemos de otras civilizaciones antiguas. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de su organización económica. Imaginen una civilización tan avanzada que podía cultivar en medio de un lago. Sí, así como lo escuchan. Los mexicas no solo dominaron la tierra, sino que literalmente crearon tierra nueva en el agua. Suena increíble, ¿verdad? El secreto de su éxito comenzaba con el calpulli, un sistema brillante de organización donde cada familia tenía su papel. Era como una gran comunidad donde todos contribuían. Las familias trabajaban, el Estado administraba, los sacerdotes recibían su parte y los jefes coordinaban todo. Un sistema que funcionaba como un reloj. Pero lo más impresionante eran sus chinampas, verdaderos jardines flotantes. Permítanme explicarles cómo funcionaba esta maravilla de la ingeniería antigua. Clavaban 4 estacas de ahuehuete en el agua, formaban un rectángulo, y poco a poco iban creando tierra fértil con capas de vegetación y lodo. Era como construir islas artificiales para cultivar. Y no solo eso, podían cosechar varias veces al año. El comercio era otro pilar fundamental. Tenochtitlan se convirtió en el mercado más grande del mundo en su época. ¿Se imaginan el bullicio y la actividad en la plaza de Tlatelolco? Los pochtecas, los comerciantes mexicas, eran los maestros del trueque, intercambiando productos locales por artículos de lujo de otras regiones. La artesanía mexica era excepcional. Trabajaban el oro y la plata con una maestría impresionante. Creaban cerámicas únicas, y sus tejidos de algodón y adornos de plumas eran codiciados en todo el imperio. Todo esto gracias a los excedentes que producían sus ingeniosas chinampas. Esta organización económica tan eficiente no solo permitió que el imperio mexica prosperara, sino que dejó un legado que aún hoy nos asombra. Algunos de estos métodos agrícolas siguen siendo relevantes en la actualidad. ¿Alguna vez se han preguntado cómo compraban y vendían los antiguos mexicanos antes de que existiera el peso? Les traigo una fascinante historia sobre el sistema monetario del México prehispánico. Imaginen un mercado donde los granos de cacao eran tan valiosos como las monedas en nuestros bolsillos hoy. Así es,
El cacao no solo era una deliciosa bebida, sino la moneda preferida para las compras diarias. Con solo 3 granos de cacao podías comprar un huevo de pavo, y con 100, una pava entera. Pero aquí viene lo interesante. Al igual que hoy tenemos falsificadores de billetes, en aquella época había quienes rellenaban cáscaras de cacao vacías con cera para engañar a los comerciantes. Los vendedores expertos sabían distinguir perfectamente entre el cacao de calidad, gordos y macizos, y el cacao falso, llamado cuaupatlachtli. Para las compras más grandes, usaban las mantas blancas llamadas cuachtli. Una sola manta podía valer hasta 300 granos de cacao. ¿Se imaginan comprando un traje de guerrero por 64 mantas? Esa era la realidad en el México antiguo. Y no podemos olvidar las curiosas hachas de cobre, otra forma de moneda especialmente popular en Oaxaca y Guerrero. Estas pequeñas hachas eran tan importantes que algunas provincias debían entregar hasta 100 de ellas como tributo cada 80 días. Lo más sorprendente es que el cacao siguió siendo moneda oficial incluso después de la llegada de los españoles. A pesar de que se estableció la Casa de Moneda en 1535, los mexicanos continuaron usando el cacao para sus transacciones hasta bien entrado el siglo XIX. Prepárate para un fascinante viaje por las industrias más impresionantes del México antiguo. Imagina esto. Estamos en el siglo VII después de Cristo, y en el occidente de México están haciendo algo revolucionario. La metalurgia emerge como un arte que transformaría para siempre nuestra historia. Desde Michoacán hasta Guerrero, nuestros antepasados comenzaron a dominar el arte de trabajar los metales, especialmente el cobre y sus aleaciones. Pero espera, hay más. La región huasteca también guardaba sus secretos. En los años 90, los científicos analizaron más de 50 objetos metálicos antiguos, revelando que esta zona fue otro centro importante de producción metalúrgica en el siglo XV. ¿Y sabes qué? Todo indica que fueron los mexicas quienes llevaron este conocimiento a través de sus rutas comerciales. Ahora, hablemos de la minería. La obsidiana, esa hermosa piedra volcánica negra y brillante, era el tesoro más buscado. La extraían principalmente de la Sierra Madre y la usaban para todo, desde armas hasta joyería. En Sináparo, Michoacán, podemos ver cómo nuestros antepasados fueron verdaderos ingenieros, creando minas a cielo abierto y túneles subterráneos. Imagínate que solo de 2 minas extrajeron más de 700 toneladas de obsidiana útil. Pasemos a la industria textil, un verdadero arte que dominaron los aztecas. El algodón era el rey para las prendas suaves, mientras que el enequén y el ixtle de maguey se usaban para tejidos más resistentes. Y no se conformaban con telas simples, las decoraban con plumas, pelo de conejo y hasta piel de jaguar. Pura elegancia prehispánica. Y hablando de plumas, llegamos a la plumaria, una de las industrias más fascinantes. Los amantecas, artesanos especializados en este arte, creaban verdaderas obras maestras con plumas de aves exóticas. Esta industria alcanzó su máximo esplendor durante el reinado de Ahuizotl en el siglo XV, cuando el Imperio Mexica expandió sus fronteras y tuvo acceso a plumas de todas partes de Mesoamérica. ¿Te das cuenta de lo avanzados que eran nuestros antepasados? Desarrollaron industrias complejas y sofisticadas que incluso hoy nos dejan asombrados. Vamos a sumergirnos en uno de los aspectos más fascinantes de la civilización mexica, su complejo sistema religioso y cómo éste moldeó uno de los imperios más poderosos de América. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una civilización llegó a ser tan influyente? Todo comenzó con Tlacaelel, un personaje brillante que transformó la sociedad mexica desde sus cimientos. Imagina esto. Mediante una serie de reformas religiosas, logró elevar a Huitzilopochtli, su deidad principal, al nivel del mismísimo sol. Es increíble pensar cómo los mexicas lograron fusionar 2 tradiciones completamente diferentes. Por un lado, la herencia guerrera de los chichimecas, cazadores nómadas que adoraban a las estrellas, y por otro, la tradición agrícola de los pueblos sedentarios conectados con la tierra y el agua.
La religión mexica era como un tejido complejo, donde cada hilo representaba una creencia diferente. Los sacerdotes trabajaron incansablemente para crear una jerarquía de ideas que reflejara el orden social. ¿Y sabes qué? Esta estructura religiosa era tan importante que guiaba cada aspecto de la vida cotidiana. Cuando llegó la Gran Hambruna entre 1450 y 1454, los mexicas la interpretaron como una señal divina. Su respuesta fue intensificar sus rituales religiosos, especialmente en el Valle de Puebla y Tlaxcala. La inauguración de la pirámide de Huitzilopochtli en 1486 marcó un momento crucial en su historia religiosa. Los mexicas creían en múltiples dioses, cada uno con características únicas y cambiantes. Para ellos, estas deidades no tenían un lugar fijo en el cosmos. Podían estar en el cielo o la tierra, ser benevolentes o temibles, según las circunstancias. ¿Te has preguntado alguna vez cómo los mexicas lograron construir un imperio tan vasto y poderoso? La respuesta está en su brillante organización militar y su asombrosa habilidad diplomática. Imagina esto, una ciudad en medio de un lago que logró convertirse en el centro de poder más importante de Mesoamérica. Así era Tenochtitlan, la capital mexica, que no conquistó territorio solo con fuerza bruta, sino con una estrategia muy inteligente. Los mexicas eran verdaderos maestros de la diplomacia y la negociación. Cuando llegaban a un nuevo territorio, primero analizaban la situación. Sus comerciantes, que eran como espías secretos, viajaban por todas partes recopilando información valiosa sobre las ciudades que querían conquistar. ¿Y sabes qué era lo más interesante? La mayoría de las veces, los pueblos vecinos preferían convertirse en vasallos de Tenochtitlan voluntariamente. ¿Por qué? Porque los mexicas les ofrecían un trato bastante razonable. Podían mantener sus gobiernos locales y su nobleza, siempre y cuando pagaran tributo a Tenochtitlan. Pero no creas que todo era paz y diplomacia. Los mexicas también construyeron impresionantes fortalezas militares en puntos estratégicos. Lugares como Ostomán, Sozolán y Xoconochco se convirtieron en guardianes de las rutas comerciales y territorios conquistados. Los tributos que llegaban a Tenochtitlan eran increíbles: alimentos exóticos, telas preciosas, joyas deslumbrantes. Todo esto convirtió a la capital mexica en una ciudad de ensueño que dejaba boquiabiertos a quienes la visitaban. ¿Te ha gustado esta historia sobre el poder militar y diplomático de los mexicas? Si es así, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más contenido sobre la fascinante historia de nuestras civilizaciones ancestrales. Comparte este video con tus amigos y déjame en los comentarios qué otro tema de historia te gustaría que exploráramos juntos. Nos vemos en el próximo video. No te pierdas próximamente. Conquistas y pueblos tributarios de los mexicas.